Muchos de nosotros aprendimos a leer de esta manera, ¿cierto? Exacto. No, me refiero, o Nacho, pero todos tienen la misma estructura, todos funcionan de la misma manera, que en su momento pues fue el exitazo total. Yo creo que no lo consideran como en las ventas, pero sin duda que debe ser uno de los libros más vendidos y más leídos, porque además página a página se relee varias veces. Pero si vemos, esta es una metodología de 1955, fue revolucionaria en esa época. Y todavía, hoy en día, muchas veces, por no decir casi siempre, nos seguimos apoyando en una metodología que tiene 60 y pico de años. Entonces, si recordamos, pues esto era más o menos lo que nos tocaba hacer. Y la mayoría de nosotros, como seres inteligentes, nos apoyamos ¿en qué? En la memoria, porque era súper difícil descifrar todo esto y era más fácil decir que aquí decía señor en vez de gitano, por ejemplo, y cosas como esa. Eso hacía que el proceso de lectura para muchos, no para todos, pero sí para muchos, fuese como una época difícil, como que uno recordaba eso como un poco oscuro, como complicado, porque el proceso, este diseño se estaba basando en la lectura, en cómo presentarle al estudiante la lectura y no se estaba basando en cómo procesa el estudiante la información. Entonces, el que tenía que hacer el esfuerzo por ajustarse en medio de su desarrollo de niño pequeño era el estudiante y no el método al niño. En estos 60 y pico de años nosotros hemos tenido grandísimos cambios en la humanidad. Pues gracias a Dios no tenemos las mismas medicinas ni los mismos tratamientos que teníamos hace 70 años. ¿Se imaginan por algún momento que alguien tuviese una apendicitis y fuera operado como era operado hace 70 años? Nadie quisiera mantener eso, ¿verdad? O la moda. Por más que la moda vaya y venga, pues es como se ha refrescado y ha cambiado muchísimo. Los códigos sociales, ustedes se imaginan que siguiéramos manteniendo en este momento, independientemente de que algunos podríamos pensar que eran mejores o no, pero que siguiésemos manteniendo la misma estructura social que hace 70 años, que nos sigue. Para empezar, ninguno estaría ni sentado de la forma que está, ni vestido de la forma que está, ni probablemente yo tampoco. Entonces, increíblemente, todo nuestro contexto social y de evolución y de científico y en todos los ámbitos de la humanidad han avanzado muchísimo, pero increíblemente en lo que tiene que ver con educación pareciera que no. O sea, pareciera que aprender o enseñar es como cualquier cosa. Y entonces vamos manteniendo las mismas escuelas de las mismas maneras, con las mismas metodologías, con los mismos temas incluso. A ver. Sin embargo, gracias a Dios, de un tiempo para acá, la ciencia empezó a ser parte de las investigaciones en educación y en aprendizaje. Y entonces la incorporación del conocimiento científico a la enseñanza y a la educación vista como una disciplina con aportes científicos ha hecho que la visión de la educación y la visión del aprendizaje haya cambiado significativamente, gracias a Dios, porque si seguimos leyendo de la misma manera, equivaldría a que nos operen de apendicitis como hace 70 años y nadie quiere eso. Pero ese cambio no solamente tiene que venir de la escuela, que tiene que venir de la escuela, también tiene que venir de la casa, porque si la escuela se adapta y incorpora nuevas tecnologías, nuevos avances educativos, no podemos seguir leyendo en la casa M con AMA, porque es como una discordancia enorme, ¿no? Entonces, toda esta aplicación de la ciencia a la actualización de la educación ha traído lo que conocemos como innovación educativa. Sin embargo, cuando hablamos de innovación educativa, lo primero que nos viene a la mente a la mayoría de nosotros es
Tecnología, robótica y uso de aparatos tecnológicos dentro de clase. Pero la innovación educativa va mucho más allá de eso. Innovación educativa tiene que ver con generar metodologías de aprendizaje basadas en el neurodesarrollo o en el desarrollo de nuestros niños de acuerdo a la edad. Antes hace no mucho, cuando decían que la educación debía ser contextualizada al ambiente del niño o a los intereses del niño, lo más que podía pasar era que las palabras que los niños leían era pelota, y que eso era lo que se entendía por adecuarlo a las necesidades del niño. Hoy en día, la innovación educativa nos ha hecho ver que no es la palabra que va a leer, sino cuál es el proceso que subyace a esa lectura. ¿Ok? Entonces, sí tengamos en cuenta que la innovación educativa no nos corresponde solo a las escuelas, sino también nos corresponde a las casas. Y es allí donde a veces hay que hacer un esfuerzo importante por entender un proceso educativo del cual nosotros no fuimos parte como estudiantes, pero sí estamos siendo partes como padres. ¿Hasta aquí todo bien? Ok. Cuando hablamos de neurodesarrollo, nos referimos al desarrollo del sistema nervioso de acuerdo a ciertos parámetros, ¿ok? Si bien todos conocemos muchísimo la frase de que cada niño se desarrolla de manera diferente, pues hay ciertos parámetros, porque ciertamente podemos ver a un niño de 9 meses caminando y podemos ver a un niño de 14 meses que todavía no camina, y ambos están dentro del parámetro. Lo que sí no está bien es que veamos un niño de 4 años que todavía no está caminando. Entonces, aunque cada quien se desarrolle a su propio ritmo, ese ritmo tiene unos parámetros, ¿ok? Y es allí donde yo siento que a veces la subjetividad la usamos muy a conveniencia, porque si hay algo que no está funcionando, entonces es mi argumento perfecto de que cada niño se desarrolla a su propia manera o a su propio ritmo. Y es verdad, pero todo entendiendo que va dentro de unos parámetros, ¿ok? Ok, el neurodesarrollo... No, ya va, Argelia, porfa. También el neurodesarrollo tiene que ver también con conformación de estructuras en el cerebro y de especialización de ciertas áreas. El sistema nervioso se va desarrollando aún hasta que el niño cumple aproximadamente 5 años. Es decir, no son solamente los 9 meses que pasa en la barriguita, sino que 5 años después, ese cerebro todavía está generando nuevas estructuras, nuevas agrupaciones de células y especializando áreas para poder hacer frente a los desafíos de la vida. Uno de esos desafíos a los que hay que hacer frente es el tema de la lectura. Pero no solo eso, pues también tiene que ver con su coordinación motora, el lenguaje y un montón de habilidades más especializadas de las que no hace uso cuando nació, porque su cerebro todavía no está conformado para eso. No en vano, el desarrollo va siendo progresivo, y ese desarrollo es como si viéramos el reflejo de lo que está pasando acá adentro. Cuando algo de lo que yo debería estar viendo no lo estoy viendo, es porque acá adentro no está sucediendo. Entonces, esa es nuestra primera llamada de atención a ver, bueno, si algo de lo que mi hijo debería estar haciendo no lo está haciendo, es porque acá adentro no está ocurriendo. ¿Ok? No es porque su tío era igualito. Es porque algo acá no está ocurriendo. Y entonces, entendido de esta manera, el desarrollo neurológico es como nos permite diseñar estrategias de aprendizaje que respeten la forma como el cerebro funciona y como los niños aprenden, no que vaya de acuerdo al método que tenga que ver cómo es el proceso de la lectura, sino cómo funciona dentro de la cabeza. Esa es la gran diferencia. Antes, como le decía, el método estaba basado en cómo se compone la lectura. Es decir, tenemos que enseñar las sílabas, era siempre mirando hacia la lectura. Por mucho tiempo, y muchas veces todavía hoy en día, sigue asociado a la escritura cuando son dos procesos totalmente distintos. Nuestro cerebro necesita áreas distintas, necesita competencias distintas para leer que para escribir. De hecho, lo más recomendado hoy en día es que los niños inicien el proceso de lectura
antes que el de escritura formal. No quiere decir que no van a hacer nada para escribir. Mientras están avanzando con la lectura, van haciendo cosas que, cumpliendo prerequisitos que le van a permitir después convertir ese lenguaje esos códigos que le está pudiendo descifrar en códigos escritos nuevamente. Entonces hay otros ejercicios que le van a permitir todo esto. Y bueno, obviamente estaba desligado del desarrollo infantil porque estaba atado pues a la metodología netamente. Ahora el diseño está basado en el neurodesarrollo, que ya lo comentamos. Se entiende la escritura como un proceso aparte. ¿Cómo estás? Se entiende la escritura como un proceso aparte y está determinado por el desarrollo infantil. Es decir, que cada uno de los ejercicios, cada una de las actividades o cada uno de los requisitos previos para el desarrollo de la lectura está atado a la capacidad del niño de desarrollar esa habilidad. No decimos, bueno, vamos a forzar que él desarrolle esta habilidad, no, sino este es el momento oportuno para que él desarrolle esta habilidad. Esa pareciera que es una diferencia sutil, pero es vital para que el proceso de lectura sea sencillo, fácil, fluido y exitoso. Ok, así como cuando uno va a preparar panquecas, uno dice, bueno, déjame revisar si tengo harina, huevos, leche. Uno necesita estar seguro antes de comenzar a preparar que tiene todos los ingredientes. Bueno, igualitos para empezar a leer, antes de empezar con mame mi mamú, mi mamá me ama, tenemos que estar seguros que tenemos todos los ingredientes para que ese niño pueda hacer eso de manera fluida, sin que sea un sufrimiento, sin que la letra con sangre entra y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos que necesitamos para que antes de empezar a leer, este niño esté preparado? En primer lugar, y como base de todo el desarrollo, no solo para la lectura, sino para todo su desarrollo como ser humano y para todo lo que tiene que ver con aprendizaje, tenemos el desarrollo psicomotor. ¿Por qué? Porque el cerebro aprende en movimiento. La única manera de que un niño o que un cerebro pequeño pueda entender lo que es largo, corto, grande, pequeño, cerca, lejos, es usando su cuerpo, más grande, más pesado. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la lectura? Simplemente que cuando uno empieza a escuchar los sonidos rítmicos de la lectura, hay que saber qué espacio de tiempo se deja entre una sílaba y otra, entre una palabra y otra. O tenemos que tener la capacidad de que el cerebro distinga objetos que se parecen pero que no son iguales. Eso es lo que me va a permitir distinguir una A de una o una M de una W. Entonces, por eso es que en preescolar se da tanta, pero tanta importancia a todo este tipo de actividades. Aprender secuencias, qué pasó primero, qué pasó luego, qué pasó al final, aprender los días de la semana. Son conocimientos que, además de ser importantes en la vida de cualquier persona, preparan a ese cerebro para estar listo para leer. Es decir, que si nos saltamos cualquiera de estos pasos o cualquiera de estos ingredientes no está en la cantidad correcta, esa receta ya empezó falla. Entonces, ustedes van a prometerme que cuando la teacher de preescolar los llame y les diga que, que está preocupada porque no se sabe los días de la semana, o porque no cuenta en orden, o porque no le da los nombres a las figuras, ustedes no se van a reír de eso nunca más. Y no van a decir, pero es que ni que estuviera en la universidad, ¿qué importa que no se sepa tal cosa? Ya tiene toda la vida. No, porque ya vimos que esos faltantes son el reflejo de lo que está faltando acá adentro. Entonces, el momento de tapar ese hueco es en ese momento y no cuando esté en tercer grado, que tenga 3 años luchando con la lectura y esté frustrado. Ok, desarrollo cognitivo. También es súper importante con el tema del aprendizaje de la lectura. Pareciera mucho más obvio, pero igual pues lo vamos a conversar. ¿Qué necesita un niño a nivel cognitivo para leer? Bueno, en primer lugar, el desarrollo de funciones ejecutivas, que es las funciones que me permiten a mí gerenciar
mis funciones cognitivas, es decir, qué tanto presto atención, pero qué tanto en tiempo y en concentración. Son como que cosas diferentes, ¿ok? Además, ¿de qué manera planifico mi ejecución? Bueno, voy a empezar leyendo por la parte de arriba del libro, por la mitad, reviso primero las hojas del final. Ese tipo de cosas es lo que va generando estructura en la ejecución del niño, y esa estructura se traduce en comprensión y en un mejor desempeño escolar. Memoria. Si bien para nada la lectura es un proceso basado en la memoria, sí requiere memoria para poder avanzar. ¿Por qué? Si yo estoy leyendo helicóptero, yo necesito tener en mi memoria de trabajo, o sea, en mi memoria muy a corto plazo, esto que acabo de leer para después poder hacer el cierre auditivo y entender que leí helicóptero. Cuando los procesos de memoria están comprometidos, pues obviamente el proceso de lectura, de aprendizaje de la lectura se hace más difícil. Esto quiere decir entonces que si a mi hijo le cuesta poner atención, o que si mi hijo no se aprendió los días de la semana, ¿no va a aprender a leer? No, para nada. Claro que lo va a lograr, solamente que lo vamos a solventar a tiempo, ¿ok? Muchas veces, cuando uno ve a un niñito tercero o cuarto grado que todavía su proceso de lectura no es fluido y que ha sido de verdad sangre, sudor y lágrimas para él, para la maestra, para la mamá, uno empieza a hacer historias para atrás. Sí, es que de verdad le costó un mundo aprenderse las figuras geométricas. No, tú sabes que cuando enseñaban los números, él los confundía con letras y eso nos parecía comiquísimo. No, y así uno va juntando pedacitos y se va dando cuenta que ese proceso ya venía accidentado y así fue creciendo. Entonces, yo por eso, de verdad, insisto muchísimo, muchísimo en ahorrarnos malos ratos, ahorrarle al niño la experiencia de pensar que aprender es complicado, es difícil, es una cosa que solo saben los adultos. Aprender tiene que ser divertido, fluido, porque es parte del cerebro humano. O sea, no estamos pidiendo que aprendan algo para lo que su cerebro no está preparado. Entonces, si consideramos que su cerebro está listo para esto, pues el proceso tiene que ser así, natural, divertido, fluido, como aprender a caminar. Uno se cae ciertas veces, pero es rarísimo, rarísimo ver un niño que diga, no, él prefiere quedarse sentado porque le da miedo caerse. Eventualmente ha pasado, pero no es la norma. Okay, entonces, lo mismo, aprender a leer tiene que ser igual de divertido. Muchas veces el niñito se va a equivocar, pero es parte de agarrarle el hilo al proceso. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Unos estudiantes muy aplicados. Ok, y finalmente, y aquí sí está la gran diferencia con los que yo les hablaba de innovación educativa, es que hoy en día se tiene como el mejor predictor, casi que el único, del éxito de la lectura a la conciencia fonológica, cosa que antes, término que no existía, ni siquiera. Entonces, yo no cambié unas cosas ahí. Bueno, el lenguaje y conciencia fonológica. El lenguaje, ¿por qué? En la medida que yo soy capaz de comprender, no solamente el lenguaje verbal, sino lo que sucede, poner en lenguaje, poner en palabras lo que sucede en mi entorno, y en la medida que yo soy capaz de organizar mis ideas y ponerlas en palabras para expresarlas, solamente en esa medida yo soy capaz de comunicarme. Si yo no puedo comunicarme verbalmente, o tengo dificultades para comprender la comunicación verbal, ustedes se imaginarán lo difícil que resulta entonces la comunicación escrita. Es como, bueno, querer montar bicicleta sin saber caminar. Por eso es que es súper importante que cuando un niño va a comenzar el proceso de lectura, su nivel de procesamiento auditivo sea óptimo. Cuando me refiero a procesamiento auditivo, no me refiero a si pronuncia bien
o si escucha bien. Obviamente si escucha bien es un tema de agudeza auditiva que también lo consideramos. Pero lo básico allí es que el niño sepa usar el lenguaje para comunicarse. Es decir, que yo pueda entender cuando veo a alguien si está aburrido o si me viene a saludar con cariño, o si entro al salón y está todo el mundo callado, pues entro en silencio. Ese tipo de circunstancias que me llevan a poner en palabras todo mi entorno es lo que me hace usar el lenguaje de una manera comunicativa, o sea, para relacionarme con los demás o para hacer saber a los demás cómo estoy, qué necesito, qué pienso, ese tipo de cosas. Independientemente si para hacerlo digo mal las palabras. No me importa si el niño dice que lo haga, está perfecto. O sea, podemos trabajar después que pronuncie mejor. Prefiero eso a que diga perfectamente agua y cuando tiene sed llora al lado del agua porque no sabe usar la palabra que sabe decir perfectamente para decir agua. ¿Sí entienden la diferencia entre hablar bien y comunicarse bien? Y como les hablaba, la conciencia fonológica se tiene actualmente pues como la base total para el aprendizaje de la lectura. Antes, hasta hace unos 10 años, la mayoría, no sé si ustedes recuerdan que todos pasamos por ahí, pero incluso hasta hace muy poco, la mayoría de los ejercicios en preescolar, previos, preparatorios para el aprendizaje de la lectura y la escritura, tenían que ver con discriminación visual. Eran los típicos ejercicios de encuentra la figura igualita, entonces en un círculo con un palito al lado del otro, y había como que aprender a ver dónde estaba el palito, o qué figura era igual a la otra, o qué parte faltaba. Era un súper entrenamiento en discriminación visual, porque se pensaba que pues, la lectura se basaba en discriminar símbolos escritos. Hoy en día se sabe que ciertamente es muy importante porque es el estímulo de entrada, que la discriminación visual esté óptima. Pero con eso no es suficiente. Necesitamos además que ese cerebrito sea capaz de procesar la información auditiva y de desmenuzar esos sonidos del habla para poder componer y descomponer palabras cuando lee y obviamente después cuando escriba. Ok, entonces, todo esto es neurodesarrollo aplicado a el aprendizaje de la lectura. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya. Cero. Por lo menos una de las cosas que usted estaba hablando que era importante, esa es la conciencia fonológica que no desconocido para mí. Pero, por ejemplo, desarrollar la memoria sí es importante por lo que usted dice, que ellos empiezan a pronunciar y también para poder cuando, si les haces una pregunta, bueno, ¿qué fue el objeto que estaba ahí, helicóptero o lo que fuera? Ellos están en el proceso como de tratar de leer, pero no de comprender. ¿Cómo uno puede desarrollarle la memoria? O sea, ¿qué ejercicios uno puede hacer para en casa pues ayudarlos? No sé si eso es como una cosa importante que se puede... Sí, fíjate. Ciertamente la memoria, como todos los procesos cognitivos, son necesarios para el desarrollo, el aprendizaje de la lectura y la comprensión, que es muy importante, ya vamos a hablar de eso. Pero cuando el aprendizaje o el ejercicio de leer está fundamentado en la conciencia fonológica, necesitamos la memoria, en ese caso, solamente en lo que tiene que ver con memoria de trabajo, es decir, yo poder mantener acá los sonidos que acabo de leer para juntarlos y darle significado, y obviamente una memoria más remota que me permite saber qué es un helicóptero, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que no queremos? Que el niñito se aprenda que era lo que nos pasaba antes, que en este puesto de la página lo que dice es helicóptero. Y ya yo sé que me cambian de libro y ya no sé leer, porque yo me sabía cuando decía que helicóptero estaba acá en la primera fila a la derecha. Ya. O era el clásico de uno de estos libros que salía un dibujo de un burro y decía asno, y no existe niño que no haya leído burro. Y ahí decía asno, y todos leímos burro, todos. O salía un botecito, me acuerdo también un botecito de esos de madera, y cada quien le decía el nombre que se sabía, lancha, barco, pero ni me acuerdo qué decía, pero eso tenía el nombre que cada quien le daba en su memoria. Dentro de los requisitos creo que es importante
Sí, sí. Como les comenté, ciertamente la parte visual es uno de los requisitos porque ciertamente el canal de entrada de la lectura es la discriminación visual. ¿Ok? Pero inclusive así no es lo que más predice en este momento, no, sin duda, sin duda que sí. Pero sí, mire, les voy a comentar esto. Así como anteriormente era donde se hacía yo creo que el 90% del énfasis del proceso, también las intervenciones para los niños con dislexia iban dirigidas siempre allí. Entonces eran millones de ejercicios repetitivos de encuentra las diferencias, búscala igual, completa la parte, porque se asumía que el niñito leía mal porque el estímulo visual entraba mal o era procesado mal en el cerebro. Y ciertamente hay un grupo de niños disléxicos donde ese es el problema. La base de esa dislexia es visoespacial. Pero la mayoría es de base fonológica, es decir, es un procesamiento auditivo incorrecto. Ese procesamiento auditivo incorrecto puede estar referido a asignar el sonido incorrecto a la letra, a secuenciar de forma incorrecta los sonidos, a rotarlos, a omitirlos, y allí es donde entra, ahorita no recuerdo el porcentaje, pero es prácticamente la mayoría de los niños con una dificultad de aprendizaje. Por eso es que acá vale la pena invertir todo el tiempo, el esfuerzo y la creatividad posible para que ese proceso vaya lo mejor posible. ¿Por qué? Porque si algún niño nace con la ya predisposición a tener alguna dificultad de aprendizaje, con eso se nace, eso no pasa después. Si esa era la condición de ese niño y nuestro enfoque en trabajar la conciencia fonológica es consistente y suficiente, esa dificultad de aprendizaje que ya viene con él y que está destinada a aparecerse, va a aparecerse de la manera más chica posible. Va a tener un impacto mucho menor en su vida y en su desempeño escolar. Si nosotros no le damos suficiente énfasis a eso, pues esa dificultad de aprendizaje que de todos modos se va a manifestar, va a ser pesada, tediosa y bueno, va a ser un peso que podemos ahorrar con actividades que además son juegos, no tienen ninguna metodología muy tecnológica que no se pueda hacer incluso estando en el carro. Un niño que tenga dificultades en esto de la conciencia fonológica y todas estas cosas, ¿puede aprender un segundo idioma? Claro, sí, claro que sí. Sí, fíjense, el idioma materno se aloja en una parte del cerebro y si el segundo idioma se incorpora antes de que el niño complete su desarrollo neurológico antes de los 5 años, el segundo idioma se aloja en la misma parte del cerebro y el cerebro lo procesa de la misma manera. Cuando es después, se aloja en otra parte, de hecho usa varias partes, bueno, porque el cerebro procesa la información de manera distinta porque ya completó su parte madurativa, pero no quiere decir que no lo pueda aprender. De hecho, por ejemplo, en el caso de inglés y español, la parte fonética o fonológica funcionan distintos. Entonces, que tú tengas dificultades en la conciencia fonológica para el español no quiere decir que vayas a tener las mismas dificultades en el inglés. Lo que sí siempre es aconsejable es que primero domines bien el idioma materno. Eso es lo que le va a permitir construir reglas e inferir el uso del lenguaje en un segundo o tercer idioma. Sí, lo que pasa es que en el caso particular de la tartamudez hay un tema emocional también que también depende de frente de quién estés o en qué circunstancias, pero sí, y hay casos que incluso no tenemos explicación. Todavía hay muchísimo del cerebro y de su funcionamiento que desconocemos, pero enorme. Entonces, bueno, estoy segura que dentro de 20 años esta conversación va a tener un enfoque totalmente distinto. Ojalá que así sea, porque si no, vamos a volver a quedar en el atraso. Pero hasta ahorita lo que tenemos es esto. Ok, entonces vamos con la reina del día, que es la conciencia fonológica. La conciencia fonológica se compone de un montón de subhabilidades que se desarrollan antes de aprender a leer. Ahora, ¿qué tanto antes? Tanto antes como cada niño pueda.
un niño de 2 años es capaz de separar en sílabas. Por ejemplo, si tú le dices, vamos a saltar cada vez que diga camisa, ese niño puede saltar diciendo camisa. Eso ya es parte del desarrollo de la conciencia fonológica. O sea, no necesito esperar a que compren el libro de lectura para comenzar. ¿Me explico? De hecho, no debemos esperar ese momento. Una vez que yo me voy a sentar a formalizar y a automatizar el proceso de lectura, todo esto que estoy hablando de conciencia fonológica debe estar súper logrado, súper. Ok, identificación de rimas. La identificación de rimas es un proceso que es súper complejo. En todas las investigaciones en español está descrita como el primer proceso que hay que lograr, pero les voy a ser sincerísima, es complejo. Para un niñito de 2, de 3 años, comprender que las palabras riman por cómo suenan al final. Ellos, pues, es algo que se trabaja durante muchísimo tiempo. De hecho, puede pasar un año escolar, pueden pasar 2 años escolares y todavía es algo que hay que seguir trabajando, pero es súper necesario. ¿Por qué? Porque una vez que ese oído y ese cerebro son capaces de entender que 2 palabras tienen la misma musicalidad, está preparado para poder discriminar auditivamente cosas que suenan similares, cosas que suenan diferentes, que suenan más largos, que suenan más cortos, y qué es lo que yo necesito para poder segmentar esos sonidos del habla y componer la palabra que quiero escribir o decodificar lo que quiero leer. ¿Okay? Entonces, actividades para, bueno, ahora vamos a ver las actividades para cada uno. Discriminar palabras largas de palabras cortas. A esto se refiere con palabras que tanto suena el sonido mientras estoy diciendo la palabra. ¿Okay? Así de redundante. Es decir, si yo estoy diciendo hormiguita, aunque la hormiguita sea muy chiquitita, la palabra es muy larga. Y si yo digo oso, aunque el oso sea enorme, el referente visual, la palabra suena poquito. Es una habilidad netamente de discriminación auditiva y de poder entender o poder medir qué tanto suena qué tan largo emito el sonido. Separar en sílabas, que es como la primera aproximación a la segmentación, pues, del lenguaje. Conocimiento del abecedario. Acá es súper importante. Cuando nos referimos a conocimiento del abecedario, no es recitar de memoria A, B, C, D, como una retahíla, sino a saber cómo suena cada una de esas letras, cómo suena, no cómo se llama. ¿Okay? No es realmente relevante si a la M le decimos la ma, la de mamá, M. El niño le puede decir el nombre que quiera. Ideal que le diga M, pero si le dice para él esa es la de también vale. Lo que sí necesitamos es que ese niño sepa que ese símbolo suena donde quiera que esté. Al principio de la palabra, a mitad, al final, donde quiera. Cada vez que yo vea ese símbolo, mi boca tiene que hacer Y a eso es que nos referimos con conocimiento del abecedario, ¿ok? Que pueda saber que cada vez que yo veo una C, esa se dice, a veces dice, y es un sonido que hago aquí, pero a veces también suena, y es ahí donde está lo complejo, pues, de la lectura en español. Pero para nuestros niños, si lo van haciendo de manera natural desde el principio, pues, es algo que pasa. Bueno, ya luego les voy a hablar de eso. Pero cuando nos referimos entonces a conocimiento del abecedario, tengan en cuenta que no es relevante el nombre de la letra, sino el sonido de esa letra. Es ahí donde está lo fundamental. Discriminar sonido inicial y final, es decir, que el niño sea capaz de aislar cuando una palabra, cuando yo te digo algodón, cuál es el sonido inicial y no la sílaba. Al principio, cuando ellos están empezando a practicar este tipo de ejercicios, muchos tienden a decirlo con la sílaba. Si yo digo, ¿cuál es el sonido inicial de mamá? Todos dicen ma. Entonces, toca pues que ellos afinen un poquito más el oído y sepan separar que esa ma empieza con y que si yo le pongo al lado la, pues va a decir ma. Pero que ese sonido inicial es justamente el sonidito inicial, la Y lo mismo con el sonido final.
siempre es un poco más sencillo para ellos lograr el ejercicio si yo les digo la palabra y ellos tienen que hacer el ejercicio auditivo, que tenerlo que evocar. Es decir, dime una palabra que comience con siempre es un nivel cognitivo un poco más complejo. Cuando yo les digo, dime el sonido inicial de ratón, para él es mucho más sencillo decir, es r, a que yo le diga, dime una palabra que comience con r. Tener que buscar en su memoria y evocar una palabra que cumpla esa condición es un proceso mucho más complejo, pero también hay que hacerlo. O sea, siempre lo hacemos de la manera más directa, es decir, aísla el sonido inicial y luego pedimos que ya lo logren. Ajá. Rotar fonemas. Todos estos que están en azul son cosas que hacemos, como les dije, previo al primer día a leer y escribir. Estos son millones de juegos y millones de actividades que toman, dependiendo de cada niño, pero puede ser entre 1 y 2 años de madurez lograrlo. ¿Okay? Una vez que ya los niños están iniciados en el proceso de lectura, empiezan a ser capaces de rotar fonemas, es decir, cambiarlos de puesto. Por ejemplo, si yo tengo, ahorita vamos a ver los ejemplos acá. Vamos a sustituir fonemas, que es cambiarlos, o sea, él quitó uno y agregó otro. Entonces, ¿qué dicen en su lugar? Que le permite, pues, como que jugar con los sonidos del habla y permitir moverlos a su antojo y asignarle significados diferentes. ¿Okay? Pero eso lo logro sí y solo sí. Yo sé en qué orden van correctamente. Si quito el del medio y pongo otro, implica ya un manejo fonológico mucho más elevado, por eso se hace una vez que ya han comenzado a leer. Componer y descomponer palabras ya es lo último, que es lo que conocemos como deletreo y que pues, permite automatizar. En español, en el caso de inglés es distinto, pero en español nos permite automatizar y darle velocidad y precisión a la lectura, afinar la ortografía, desarrollar un amplio vocabulario. Entonces, eso es básicamente. Ok, ¿qué podemos hacer en casa para facilitar la identificación de rimas? Cantar, básico. Y fíjense, vuelvo a insistir con los niñitos que les cuesta. Hay niñitos que les cuesta terrible aprenderse las canciones. Y a uno le parece que es, bueno, es así, o que así como la gente que no sabe bailar, pues. ¿Qué quiere decir? ¿Que un niño que le cueste aprenderse las canciones, ya yo voy a decir que tiene dificultad de aprendizaje? No. Pero sí tengo que estar pendiente y tengo que tratar en la medida de lo posible que esa señal de que algo acá no está ocurriendo correctamente empiece a fluir. ¿Ok? ¿Cuándo me voy a preocupar? Cuando entonces aprende las canciones, le cuestan las figuras, cambia las cosas de puesto, no se aprenden las secuencias, entonces ya tengo demasiadas señales a las que sí le voy a prestar atención. Recitar. Bueno, eso sí era algo que se hacía muchísimo más antes en las escuelas, pero yo creo que nunca es tarde para retomarlo. Recitar permite al oído desarrollar esa habilidad de discriminar la sonoridad del lenguaje, que es básica para la lectura, básica. Decir trabalenguas o finalmente asociar palabras. Pásalo, Argelia, porfa. Asociar palabras, es decir, de acá, ¿qué rima con pato? Para todos inicialmente la rima va a ser pollito, porque pato combina con pollito dentro de su cabeza. Entonces, entender primero que la rima es sonora, ¿cómo suena? ¿Cómo la escuchas al final? Entonces, a ver, pato, pollito, ¿suenan igual? No. Pato, zapato. Esas dos son las que riman, porque fíjate que suenan igual al principio. Que el niño comprenda que el ejercicio consiste en la discriminación auditiva y no en el uso, en la función o en la imagen visual, cuesta un poco, pero lo logran. También es muy frecuente que, por ejemplo, para ellos rime pato y parque, porque comienzan igual. Pero una vez que ellos logran comprender
el sentido del ejercicio, pues entonces ya el tema de la discriminación fluye muchísimo mejor. Ya, para esto, pues lo pueden tener así, pueden tener las imágenes impresas, pueden usarlos con jugueticos de estos. Bueno, yo voy coleccionando en mi casa todos los jugueticos que se ponen incompletos, o de las piñatas, o incluso los de McDonald's que pues funcionen, que sí, una tapa, un zapatico, cosas así. Importante sí es que sean palabras cuyo primer referente que nos venga a la mente sea en español. O sea, no sirve Batman, ese no aplica acá, pero tiene que ser en español. Palabras cortas y palabras largas. Ok, este es súper subjetivo para los niñitos porque no es algo que ellos, el sonido no es algo que tenga un referente concreto, es decir, no es algo que yo veo, cuánto pesa, cuánto vale, cuánto mide, solamente lo escucho. Entonces, la mejor manera de que ellos le puedan poner medida a esto que yo no veo es justamente haciéndolo más visible. ¿Cómo puedo hacerlo? Caminar mientras, por ejemplo, caminar mientras suena la palabra. Entonces podemos ir poniendo medidas de qué palabras llegué más lejos porque era más larga, qué palabras eran más cortas, entonces llegué más cerca. Trazar una línea mientras suena la palabra, con un piloto, con un color, con lo que sean, mientras mi sonido va saliendo de la boca, la línea va y después paro. Y entonces podemos comparar qué palabras son más largas, qué palabras son más cortas. Podemos medir palabras con tacos, es decir, mientras yo voy diciendo hipopótamo, puedo ir poniendo una torre de tacos y después al lado pongo oso, ¿qué palabra era más larga? Para poderle acompañar ese sonido con un referente visual que les permita valorar la dimensión de ese sonido. Preguntamos sobre todo a las primas, como qué tipo de ejercicio, qué tipo de estímulo se puede hacer para desarrollar la habilidad de cantar o de memorizar una canción. Pues, o sea, es que por lo menos en mi caso a mí me ha costado muchísimo, mi hijo no se aprende ninguna canción y lo chistoso es que las interpreta a su manera. O sea, la de los muñecos tiene su historia, pero a su manera, pero no hay esa memoria de los sonidos que uno quisiera que repita o de palabras tal cual como. Bueno, puedes empezar con canciones cortas, que tengan estrofas sencillas y que no sean, muy complicadas. Las canciones infantiles suelen ser las mejores porque justamente la estructura, incluso del lenguaje, es sencilla. Entonces, no espere que se aprenda toda la canción. Vea lo mejor que de toda la canción es la parte que él domina mejor o que se aprendió mejor, el coro o cualquier estrofa, y que se aprenda solo esa. Después que se aprenda solo esa, le agrandas un poquito más. Pero empieza no abarcando toda la canción, sino solamente una estrofa, el coro, algo así, y una parte cortica. Y asegúrate que sea una canción, primero que él sabe qué palabras significan, qué significan las palabras, que le resulte interesante, pues que se trate de algo que a él le provoque hacer el esfuerzo de aprendérselo, porque va a requerir un esfuerzo. Y las poesías también ayudan muchísimo. Bueno, aquí tenemos ejemplo de lo que es palabras cortas, palabras largas. También, como en el ejercicio anterior, hay que hacer como una introducción a qué es lo que mi cerebro va a buscar acá. Entonces, tenemos que dejarle claro al niño que nuestro cerebro no está buscando cuál es el referente visual, sino cuál es el sonido. Solamente nos vamos a guiar por qué tanto suena mi voz, ¿ok? Entonces es por eso que una palabra como oso, ellos inicialmente la van a poner como larga y hormiguita la van a poner como corta, pero eso es algo que ellos aprenden súper rápido. Separar en sílabas. Bueno, separar en sílabas es lo que les dije, segmentar los sonidos de cada palabra. No nos referimos a que las puedan clasificar en bisílabas, monosílabas, eso va mucho más adelante, sino que ellos sepan que camisa se compone de 3 sonidos grandes, camisa, y que flor es un solo sonido. Acá lo más difícil para ellos es identificar a las monosílabas como un sonido solo, pero pues aunque les digo que es lo más difícil, es algo que realmente fluye mucho más rápido de lo que uno piensa.
Por ejemplo, vemos cómo hacemos para cada una de estas. Una vez que nosotros llegamos aquí, ya podemos empezar a mezclar subhabilidades. Es decir, una vez que ya yo separé en sílabas, ahora yo puedo decir, bueno, vamos a clasificarlas. De este lado ponemos las largas y de este lado ponemos las cortas. O de este lado ponemos las que riman y vamos a meter dentro de cada uno de estos potecitos las que van rimando con tal cosa. Entonces, allí ya el niño es capaz de asociar dos conocimientos que tiene en el manejo fonológico del lenguaje. Bueno, conocimiento fonético del abecedario, ya les expliqué a qué nos referíamos. Ajá, acá, fíjense, nos referimos a conocimiento fonético, es decir, cómo suena. En este punto la ortografía no es importante. O sea, aquí vale decir que helado empieza por E y que helicóptero empieza por E. No importa que la H esté ahí en el medio. ¿Ok? Entonces, la ortografía, eso va a llegar y esto, algunos papás me dicen, pero es que lo va a aprender así. No, le está aprendiendo a que helicóptero, el primer sonido que yo escucho es E. Y eso es justamente lo que me interesa que aprenda. Ajá, lo que les comentaba anteriormente de rotar sílabas o fonemas. Esto lo podemos hacer con letras o con sílabas. De hecho, debemos hacerlo de ambas maneras. El ejemplo acá es con sílabas. Por ejemplo, si yo digo sopa y cambio las sílabas de puesto, ¿ahora qué va a decir? Paso, sin verlo, ¿ok? Que su cerebro sea capaz de hacer el intercambio de sílabas para yo saber que este sonido que yo dije de último, ahora lo voy a decir de primero y que ahora dice otra cosa distinta que tiene otro significado distinto, ¿ok? Por eso esto se hace ya después que ellos han comenzado, han andado un poquito en el tema más formal y más estructurado de la lectura. Sustituir fonemas. Por ejemplo, si yo a la palabra maleta le quito la ma y le pongo una pa, ¿qué dice? Y si le quito la p y la dejo así, ¿qué dice? Tener esa habilidad de jugar con los sonidos, de quitar, poner, cambiar de puesto, es la manera de nosotros poder saber que ese cerebro está manejando los sonidos del habla de manera correcta. Componer y descomponer palabras ya digamos que es la habilidad más compleja y que se deja pues para último, ¿no? Y tiene que ver pues con la capacidad de segmentar la palabra ya de la forma más pequeña que se puede hacer, que es por sonidos. Esto lo hacemos de dos formas. Uno, con el sonido de las letras. Por ejemplo, mesa, yo tengo que decir M-E-S-A, apoyándome en los nombres de las letras. Y también lo hago por sonidos, es decir, M-E-S-A. De ambas maneras, porque es la manera que el cerebro va a ir procesando y organizando de manera secuenciada los sonidos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, por ejemplo, mi hija está en quinto y entonces ella ahorita está empezando a escribir y ella lo hace así, ella empieza así, entonces así es como el proceso que ella tiene que está perfecta. Está perfecta porque lo está haciendo, fíjate, con el sonido. No te está diciendo M con A, ma, M con A, ma. O sea, después de todo ese poco de cosas que yo dije, ¿cómo yo puedo llegar a saber qué dice mamá? Solo con la memoria, porque me lo aprendí. Porque realmente a nivel fonológico, M con A, ma no dice mamá. Entonces, qué bien que ella ya lo hace así. Cuando, fíjense, ustedes no han visto que hay mucha gente que dice, él aprendió a leer solo. Yo no lo enseñé, fue porque ese niño de manera intuitiva desarrolló la conciencia fonológica. Debió haber estado en un ambiente que a lo mejor sin querer o sin darse cuenta favoreció que este proceso pasara solo en su cabeza. Y de hecho, yo no sé si ustedes hacen memoria para atrás, cuando aprendieron a leer, obviamente desarrollamos la conciencia fonológica, pero la desarrollamos después de haber aprendido a leer. O sea, después que uno se sabía esas palabras de memoria, y mi mamá me mima, y mi papá se toma la sopa, y todo eso, es que uno entendió que toma, yo le podía quitar la to, pero eso lo aprende uno mucho después.
Entonces ahora, gracias a Dios, el proceso es inverso. Hoy, antes era muy frecuente que la gente no aprendiera a leer o que tuviese, no, él aprendió a leer a los 9 años. Eso no eran casos aislados, casos extraños. Hoy en día sí son casos aislados, sí son casos extraños. Entonces, esto nos confirma aún más que estamos usando el proceso correcto porque estamos partiendo de cómo el cerebro aprende y cómo el cerebro desarrolla estas habilidades y con qué requisitos debemos comenzar. O sea, por lo menos a mí me pasó, claro, tiene dislexia y él aprendió con el método mi mamá, mi primer hijo, yo le enseñé como hacíamos nosotros, pero con la del medio aprendió con el método del sonido y de verdad que eso fue así, yo nunca supe cuando ella empezó a leer, ella de repente me agarraba libros y ya me decía, de verdad que es súper importante la diferencia de cómo aprendíamos antes y cómo se aprende ahora, o sea, no te das cuenta. Claro, fíjense, otra cosa. Ciertamente, una vez que la conciencia fonológica se desarrolla, ese niño lee lo que sea. O sea, ya no tenemos que ponernos en solamente sílabas simples que comiencen con M, P o S, que era lo que se hacía al principio, porque ya ese niño sabe cómo suenan las letras y que si yo encuentro una S en el medio voy a decir S, y que si la encuentro al final voy a decir lo mismo. Entonces, ya un niño que desarrolló la conciencia fonológica puede leer entre sus primeras palabras fácilmente imaginación. Aunque esa es una palabra, entre comillas, compleja, pero ya él tiene la capacidad, tiene la habilidad para componer y descomponer esos sonidos, juntarlos y asignarles significado. Después, siempre es importante la automatización de la lectura, porque ¿qué pasa? Al principio, el cerebro está muy centrado o muy involucrado en lo que tiene que ver con ir secuenciando los sonidos en orden, asignarle un significado a eso. Eso ya en sí es un proceso complejo, que absorbe, que demanda mucha atención y mucho esfuerzo. Una vez que eso, como todos los aprendizajes, se va haciendo de manera más automática, ya el cerebro lo va haciendo de manera menos consciente y más automática, y entonces es cuando viene la segunda fase de todo este proceso, que es darle automatización a la lectura, darle fluidez, darle velocidad, darle entonación y todas esas cosas que ayudan a que la comprensión sea mucho mejor. Porque si yo leo sin hacer pausas en los signos de puntuación, sin hacer la entonación correcta, si tengo que releer muchas veces una palabra, la comprensión obviamente va a estar afectada. Y mi experiencia al final de haber leído ese párrafo es que estoy agotado y no entendí nada. Entonces, sí es importante que una vez que comienza el proceso, digamos, de pulir o de darle forma y estructura formal a la lectura, atendamos a que ese proceso sea igual de fluido como ha venido siendo al principio. Porque si ese cerebrito se acostumbra a decodificar para leer lindo, que suene lindo, pero yo no voy asignando significado a eso que estoy leyendo, después es súper complicado. Y pasa muchísimo que yo me tengo a veces que leer 3 veces la misma página del libro, porque a lo mejor si lo leo en voz alta lo leo bellísimo, pero mi cerebro no tiene el hábito de extraer significado a eso que mi boca está diciendo. Entonces, ¿cuándo se empieza a trabajar la comprensión lectora? El día 1 que leyó mamá. Si él leyó mamá y no sabe qué dice, volvemos para atrás. No me interesa para nada que sea capaz de leer fluidas las palabras si esas palabras dentro de su cabecita no tienen un significado. O si mi mamá me mima, no entiendo qué significa eso. Entonces, no podemos esperar que sea el momento de leer 2 o 3 párrafos seguidos para entonces, bueno, vamos a comenzar con los ejercicios de comprensión lectora. No, que vaya, estamos tardísimo. La comprensión lectora empezaba en la primera palabra. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, porque en mi casa yo tuve 2 prioridades, el mayor y la del medio, pero con la tercera ahorita, ¿cómo sé yo que ella está lista o que no la estoy forzando por estar pendiente de que me pasó algo con el mayor o con el pequeño? Por lo menos la mía tiene 2 niños. Ella le cuesta un poquito hablar, pero sabe todo. O sea, ella sí se para al lado y dice, agua, por favor, y cosas así. Pero ¿cómo sé yo que no la puedo estar forzando de repente con las sílabas o con las canciones? Ella ya se está aprendiendo las canciones y de verdad tiene la memoria de decirme medio en su idioma, pero sí se sabe las canciones. O sea, está bien ya con ese proceso, ya puedo empezar o no usar.
No, fíjate, el tema, por eso están como que en una secuencia más o menos coherente. No quiere decir que en todos los niños se den igual y que no puedas pasarte a la segunda y después retomar la primera. Porque, como les digo, es un proceso largo, no es algo que se aprende en 3 clases. No, esto es un proceso que acompaña todo el desarrollo preescolar, todo hasta que culmina con la lectura y la escritura como la conocemos formalmente a través de símbolos. Entonces, ese proceso va a ser súper largo. ¿Con qué puedes empezar ahorita? Con rimas y canciones y poesía. Obviamente ella no se va a aprender la poesía más larga, a lo mejor sí, pero pues empieza con una estrofita y luego otra canción y así vas probando. ¿Cómo puedes ir sabiendo qué es lo que corresponde? Déjate guiar por el colegio. Y tú misma te vas a ir dando cuenta. Una vez que ella ya es capaz de ser hábil con rimas, ya tú vas a ver que de manera automática va a poder distinguir palabras cortas y largas. Y cuando te des cuenta, estás separando en sílabas. O sea, ellos mismos como que nos van indicando el camino. Uno lo que tiene que estar es como bien atento y saber qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que está pasando. No. Claro, pero no avanzaba, no porque tú lo estabas obstinando, sino... No, pero empieza así, poco a poco, y ella misma te va a ir diciendo cómo va pasando. Entre ella y la escuela, tú vas a ir poder teniendo cuál es la ruta. O sea, más o menos me pego a lo que tú estás diciendo. Uno siente, uno cree que lo que uno pueda hacer va a ser forzarlo, y en verdad la experiencia o lo que me ha pasado conmigo me hace entender que no sobra nada, no sobra ningún esfuerzo. O sea, ponerte a saltar y cambiar sílabas o separar de las palabras, yo creo que eso no deberíamos pensar nosotros como padres que lo estamos forzando. O en vez de cantarle los pollitos, cantarle los números con rimas o esas cosas, uno puede creer como que es aburrido o no es, pero en realidad a veces eso es lo que falta. O sea, creo que eso no sobra y uno cree que es demasiado porque está muy chiquito, que uno te va a poner a decir las letras así, tiene 2 años, no se va a aprender el alfabeto, y en realidad creo que por ejemplo en mi caso, si yo hubiese hecho eso, ahorita tendría resultados distintos a lo que tengo. Bueno, pero para saberlo, pues, ni modo. Miren, una cosa que es importantísimo, los niñitos son por naturaleza curiosos. A los niños por naturaleza les gusta aprender, preguntar, hacer cosas nuevas. Entonces, esto para ellos no es una clase, esto para ellos es súper divertido. Y el entusiasmo se contagia. Si yo me divierto haciendo esto, si yo estoy convencida que es lo que él necesita hacer y que no lo estoy forzando, sino que, pues, es como, no sé, llevarlo a la playa y meterlo al mar, es algo que da un poquito de susto, pero que es a la vez divertido y que uno sabe que es una experiencia súper buena. Exactamente del mismo modo se contagia el interés por este tipo de actividades de conciencia fonológica. Para ellos es súper interesante y ellos de verdad que para nada lo ven como algo, la clase de lectura, déjame sentarme formalmente. No, porque además no es una clase, es volver en el cerebro el hábito de discriminar los sonidos del habla. No tengo que esperar sentarme frente a la mesa a la clase de lectura para hacerlo. Por ejemplo, mi hijo que tiene ahorita 4 años, algo de eso supongo que están haciendo en el colegio, porque entonces ahora llega todo el día. Mamá, quiero agua. Entonces su manera ahora de decirme todo es, quiero otra, empieza por ¿qué? Otra ropa. Entonces ahora esa es su manera pues y para él pues no, obviamente no es nada aburrido. Él descubrió que él tenía como ese poder de decir las adivinanzas de las palabras y le parecen pues maravilloso. La numeración. La numeración. Sí, hemos hablado de letras, hemos hablado de qué pasa con los números. Los números, el razonamiento matemático y el desarrollo de las habilidades matemáticas son procesos distintos, aunque cognitivamente tienen alguna asociación. Es decir, que yo pueda secuenciar sonidos es un proceso matemático, porque yo tengo que poner qué va primero, qué va después, con qué termino, eso es un proceso matemático. Pero se desarrolla de manera distinta, con habilidades distintas y en tiempos distintos. ¿Ok? Entonces, cuando hablábamos de los requisitos para leer, muchos de estos requisitos son compartidos con
lo que se llama precálculo, que es cuantificadores, es decir, más, menos, muchos, pocos, antes, después, cerca, lejos, este tipo de cosas. Pero son procesos que eventualmente se solapan o se comparten, pero se desarrollan de manera distinta. Podemos tener niños que tienen dificultades para el desarrollo de habilidades de cálculo, pero no de lectura y escritura, o viceversa. Ahorita, pues, con la tecnología y todo esto, hay muchas aplicaciones, yo no sé cuáles, quería preguntar si conocían alguna que pudiera, por ejemplo, ponerle como para el tema de la comprensión lectora. Si conocen alguna o algún libro, o no sé, algo que nos pueda dar algunos tips, como por lo menos la mía ya está empezando a agarrar libros y a poder a la hermana, se ponen las dos ahí, no se trata, yo las oigo. Pero claro, o sea, en el corto, por ejemplo, como que a ella le vale eso, si no son como, pero es lo que tú dices, ya empieza como a tener el interés y me gustaría pues saber si ella siempre está logrando comprender lo que está pasando de ella. Entonces sé que la tecnología va un poco como, si uno la usa bien como herramienta para Sí, fíjate, lo básico de desarrollar la comprensión lectora es que tenga un uso social, tan social como hablamos al principio del lenguaje, ¿ok? Si yo, esa lectura, ya sea de una instrucción, de una oración, hasta de una palabra, tiene que reportarme algún significado. Pero eso no se hace de manera aislada, eso tiene un contexto social. Entonces, la mejor manera de ejercitar y de poder medir si la comprensión lectora va es a nivel social. Es decir, léele en cuento a tu hermanita, escríbeme este mensaje de WhatsApp para tu abuela, dile que vamos en camino. Y ella a lo mejor se pasa el triple de tiempo, pero es usar el lenguaje, la escritura y la lectura de forma social, porque para eso esa es su única finalidad. Ayúdame a hacer la lista del mercado, traje estas cosas aquí, revísame si ya compramos todo. Ahí tú puedes ver si ella está comprendiendo perfectamente o no. Que si quiere usar algunas aplicaciones, bueno, muchas de esas traen instrucciones escritas, pero pasan súper rápido. Entonces, en este momento no sé alguna aplicación donde que la lectura de la instrucción sea corta, no me viene a la mente ninguna, pero la mayoría sí traen como algunas condiciones para que para poder jugar tengas que leer. Entonces, bueno, si tú quieres jugar tienes que leerlo. Y otra cosita, por lo menos ella ya escribe súper bien, pero en los números los van a escribir al revés. O sea, el 1, que los tiene de 5 años y medio, digo, no puede ser que tú escribas el 1, el 5, el 2, el todo, pero el revés, el 4. Bueno, fíjate, eso pasa, es natural durante algún tiempo, que algunos números y algunas letras queden al revés, ¿ok? Porque ese proceso de discriminación visual y orientación espacial es un proceso que se va madurando y que no arranca perfecto el día 1, sino que es un requisito, pues, ya cuando la lectura ha comenzado como a formalizarse un poco. Que eso pase eventualmente a esta edad, no pasa nada, corrígeselo siempre, dile, mira, tiene que quedarte como o sea, que ella haga el esfuerzo de que el que ella escribió le quede como el modelo, o sea, para que ella sí pueda desarrollar la agudeza visual y decir, no, me quedó volteado para el otro lado, y ya no pasa nada. Si tú ves que, oye, llega a segundo grado y se sigue equivocando siempre con el mismo de manera súper consistente, sí te puedes preocupar, pero que a veces lo pone, a veces no, entonces uno tiende a pensar, es que lo hace cuando quiere, no, porque es un proceso que está en desarrollo, entonces a veces la pega, a veces no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces sí quiero como que concluir varias cosas. El proceso de aprendizaje de la lectura no empieza el día que compro el libro de lectura. Ese día estoy finalizando el proceso de aprendizaje, es decir, ese día estoy desarrollando la automatización de la lectura, estoy desarrollando la velocidad, la forma, que es pulirlo por fuera. La lectura se desarrolla desde chiquitín, desde que empieza a hablar, desde que es capaz de comunicarse correctamente, de que es capaz de comprender el entorno, cuando va siendo capaz de desarrollar la habilidad para discriminar auditivamente,
y fonológicamente cómo suena nuestro lenguaje y cómo es capaz de jugar con esos sonidos, cambiarlos de puesto, cortarlos en partes, todo eso. Allí es realmente cuando estamos trabajando aprendizaje de la lectura. Una vez que comenzamos con el libro ya es como la parte final, ¿ok? Otro punto que tenemos en cuenta, cada niño aprende a un ritmo diferente, pero ese ritmo no debe cesar. Es decir, en un mismo salón de clase podemos tener a niñitos que ya se paran en sílaba, asocian por rima, distinguen largos de cortos, y podemos tener al lado un niño cuyo desarrollo está perfectamente igual de bien y solamente se para en sílaba. ¿Dónde nos vamos a preocupar? Cuando ya este proceso diste muchísimo de lo que esperamos, porque ciertamente, como hablamos al principio, cada niño se desarrolla a su ritmo, pero hay unos parámetros, ¿ok? Y de esos parámetros, pues sí, no podemos salir. Y finalmente, esto es lo más importante, no hay atajos. No es que me salto esta parte y después se la aprende, no es que no hago estos ejercicios y después él va a poder. En el desarrollo y en el aprendizaje no hay atajos. Lo que yo me salté, esa factura se me va a pasar más adelante. Entonces, completemos los faltantes a tiempo. Completar los faltantes a tiempo no significa ver problemas donde no hay. Y yo sé que muchas veces cuando uno conversa entre mamás dicen, ay, pero es que eso antes no pasaba, o es que ahora ven problemas en todos lados. No, es que ahora se sabe que la cosa funciona diferente. Entonces, si ya yo estoy viendo con tiempo que algo no va fluyendo, vamos a atenderlo a tiempo. Mire, yo no conozco a nadie que le digan que su hijo no ve bien y digan, no, vamos a esperar a ver si el ojo se le acomoda. Nadie dice eso. No ve bien y va al oftalmólogo y le ponen sus lentes y no pasa nada. Pero si le dicen, no va leyendo bien, no, eso vamos a darle un chance. Y díganme que no pasa, pasa siempre. No conozco a nadie que le digan, oye, mira, tu hijo está metiendo los pies horribles. No, déjalo, eso, su tío era igualito. ¿No? O sea, cuando es algo físico, los papás no tenemos duda, ni reparo, ni prejuicios en atenderlo, solventarlo y repararlo. Porque sabemos que es por el bien de nuestro hijo. Pero cuando es un tema de aprendizaje y de desarrollo, la primera cartica, la segunda y muchas veces hasta la tercera es, dale un chance, todos no aprenden igual. Entonces, ciertamente que todos no aprenden igual, pero dentro de los parámetros. Y si ya sabemos que estos son requisitos previos para la lectura y ahorita porque estamos hablando de la lectura, pero ciertamente para el desarrollo lógico-matemático y para muchos otros conceptos, pues, ¿para qué lo vamos a dejar pendiente? El pendiente siempre va a quedar pendiente. Es más sencillo, más barato, más rápido, menos esfuerzo y menos sufrimiento solventarlo al principio. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido.